cuando le hablan de hackeando, usted lo que piensa, oye, te ponen acá, pero esto es como para robar todas las informaciones o qué, o para adueñarse de mi teléfono, ¿eh? Eso es lo que uno piensa de una vez, pero aquí está el licenciado Melvin Cenas. Bienvenido a Conexión. Gracias, hermano, por la oportunidad de llegarle a tu público y en verdad fue al principio cuando tiramos la plataforma con ese nombre fue difícil. Fue difícil conexionarse. Sí, conexionar, fue un poco difícil, pero ya la gente fue entendiendo que no es que queremos hackear sus aparatos, sino hackear las narrativas, o sea, no el cuento. Qué bueno. Que nos venden. Aunque venimos a hablar de política, pero ¿cómo nace en sí hackeando? Porque Mira, es un medio que se ha estado metiendo en lleno en el gusto del público dominicano. Sí. Conozco de muchas personas que siguen... Se nutren. Se nutren de lo que decimos. Mira, agradezco mucho la pregunta. Y la agradezco por el momento. Hackeando el sistema nació por la censura. Por la censura, sí, o sea, ¿sentiste censura dentro yo estaba en otros medios y en un momento lo que yo decía en relación a ciertos políticos o a ciertos partidos o a ciertas gestiones se lo encontraban agradable, porque lo que decía en ese momento era favoreciendo, era acorde a los intereses de ellos. Ya. Una vez cambia todo, yo seguí siendo el mismo porque yo sigo siendo una persona objetiva. Entonces, lo que yo decía ya no agradaba. Y entonces comenzaron a condicionar lo que yo decía, a veces hacía algunos comentarios, a veces algunos artículos no me lo publicaban, y yo, no hay ningún problema, agradezco el gesto, la oportunidad, y nos fuimos. Entonces, llamé a un amigo, mira, voy a hacer mi plataforma, necesito que me apoye, llamé a un cuantos amigos que tenían ideas para expresar, y comenzamos a hacer lo que era el nicho de colaboradores y no teníamos nombre. Okay. Y fue viendo una película. Ajá. Que salió. Una película de hackeadores, entonces. Sí, es una película que decía, vamos a hackear todo el sistema porque la información debe salir. Esa fue la frase que se me quedó. Y yo dije, ese es el nombre. Ese es el nombre. Sí, hackeando el sistema. Hackeando el sistema. Ya se le dimos identidad ya. Qué bueno, qué bueno. Nada, Melvin, realmente nos place el que esté acá con nosotros. Me llamó poderosamente la atención. Por eso me motivé a llamarte en ese momento sin conocerte personal. Sí. Si ya te había visto en algunos medios, pero no tenía el placer de conocerte personal. Y dije, hay que hablar de eso. Porque todos quisieran llegar a ocupar la presidencia de la República. Hay personas que entienden que ellos deben hacerlo a como dé lugar. Pero tú te enfocabas, subiste un artículo donde hablaba de David Collado. Sí. Háblanos de ese artículo. Mira, primero hay que entrar en el plano, darle un contexto. Lo que pasa hoy en la República Dominicana es una falta de liderazgo genuino y orgánico. Por eso es que hoy vemos que cualquiera cree que puede. Y no solamente lo vemos en el partido de gobierno. Si miramos los partidos de oposición, lo que nos brindan es más de lo mismo. Todavía tenemos un candidato en uno de los partidos principales de oposición que fue presidente en el 96. Tenemos a un recién salido. Ese fue su primer periodo. Sí, pero el discurso de 1996 no conecta en 2025 y no va a conectar en 2028. Claro. Tenemos a un presidente que acaba de salir del ejercicio, todavía orbitando en su partido, tratando de controlar todo lo que sucede en su partido para todavía tener un tipo de escudo en relación a que pueda él cuidarse de algunas cosas que hicieron él y sus relacionados ante la justicia. Y es por eso que utiliza lo que queda de ese partido como un escudo de. En relación a los candidatos del PRM, específicamente David Collado, nosotros hemos hecho un ejercicio evaluando lo que ha sido su carrera y de la forma que él se maneja y que intenta hacer la política, que deja mucho que desear porque es una persona que es muy aérea. Cuando a mí me presentan hoy una encuesta donde supuestamente David Collado tiene 40, 42, 45% de la intención de posibles votantes a elegirlo a él, en esa misma plataforma de él, hace 2 años, él tenía 70%.
Y entonces, o sea, ahora bajó. Ya tiene 42. O sea, él mismo reconoce. O sea, aterrizó un poquito. Exacto. Y era porque David Collado, de todos los precandidatos del PRM, tiene un proyecto de presidencial de más de 10 años, que comenzó con el emprendedor en el Canal 9. Que de hecho volvió una vez más ahora, hace un par de meses atrás, volvió Sí. con el proyecto Y de eso es un buen punto a destacar, Sí, porque sí. si tú analizas, la última vez que David Collado fue a un programa para que lo entrevisten, no me refiero a las conferencias ni a las actividades públicas donde lo abordan, sino a un programa. A un espacio así como estamos nosotros. Exacto, ahora. a un programa donde pueda ser cuestionado, donde él pueda vender las bondades de su gestión o del gobierno per se, decir las bondades como veo que lo hacen otros. La última vez que David Collado hizo eso fue en junio 13 del 2021 en Univisión de Nueva York. De Nueva York. O sea, tenemos desde el 2021 y antes de que David Collado no va a un medio a dar una entrevista. O sea que si David Collado fuese candidato del Partido Revolucionario Moderno, llegase a ser presidente de la República, los periodistas no tendrían entrevista del presidente en ese entonces. Tuvieron un ejercicio muy similar al de Danilo Medina, que Danilo no hablaba. No hablaba. En principio no hablaba, aunque después... ¿Tuvo qué? Exacto. Las circunstancias se motivó lo un poquito. obligaron. Pero Exacto. David Collado, que representa unos intereses de un grupo económico contrario a los intereses que tiene el presidente Abinader con un grupo económico que lo respaldó para llegar. Entonces, ahí habría que ver si ese grupo económico que hoy comparte el gobierno con el presidente Abinader se va a dejar quitar el gobierno por el grupo económico que representa a David Collado. Aunque ese grupo que se dice que representa a David Collado, que son los Vicini. Sí, no, de hecho, Juan Vicini, Juan, no los Vicini. No los Vicini, sino Juan Juan, Vicini, es Juan. sí. Porque Juan tenía un proyecto presidencial, de hecho, tenía un proyecto presidencial, quizás está buscando eso a través de David Collado. Es un ejercicio de humildad, porque la gente entiende que humildad es ser pobre o ser de un barrio. No, humildad es tú reconocer tus virtudes y limitaciones y actuar en ese sentido. Él reconoció que él tenía dinero, pero no tenía carisma ni discurso. Pero eso pasa con David Collado. Pero no ha hecho el ejercicio. O sea, no ha hecho el ejercicio que hizo Juan Vicini. Exacto, no ha hecho el ejercicio de David. Y aprovechó la oportunidad que Vicini sí hizo el ejercicio de humildad y él se está aprovechando para colocarse como figura mediática. Porque cuando vamos, sí es cierto que ahora vemos a algunas personas expresar que pudieran apoyar a David Collado, cuando tú le preguntas por qué, no te saben responder. O cuando tú le dices, ok, David Collado está excelente, pero ¿cuál es su plan, por ejemplo, para la inmigración de la República Dominicana? ¿Cuál es su plan económico? ¿Qué vamos a tener diferente al gobierno actual? Y no te saben decir, porque David Collado es un candidato ficción marketing. O sea que solamente en las redes es que funciona David Collado, ¿no? Claro que sí, estoy convencido de eso. Creo que, pero debo aclarar, que de todos los proyectos presidenciales que tiene el PRM en este momento, de los 3 que pueden funcionar, David Collado tiene uno. De los 3 que pueden tener un nivel de éxito, David Collado tiene uno. ¿Y cuáles son esos 3, si se puede decir? Claro, no, yo no tengo problema. No tiene pelos en la lengua. Yo no tengo nada. Para mí, David Collado, por su excelente trabajo de marketing, que hay que reconocerlo. Que hay que reconocerlo. Claro. Fue diputado después, sí. Diputado en 45 días, algo así. Sí, también fue y alcalde, correcto. Alcalde, pero hay un detalle con esas 2 funciones. Bueno, con la función de alcalde y de ministro de turismo. Juan Vicini le colocó a 2 personas para que administraran la alcaldía. Y David Collado era la figura. Okay. Que nunca fue alcalde. O sea que él nunca fue alcalde. No fue alcalde y tampoco ministro. Ya. Solamente tienen que buscar. O sea que la actualmente David no es el ministro, sino que él es la pantalla. La figura. Si ustedes buscan a esos 2 asesores que estaban en la alcaldía. Pero tú estás diciendo algo peligroso para un presidente de república. Claro, y tú buscas esos 2 asesores que estaban en la alcaldía y ahora están en el Ministerio de Turismo, en la nómina, ustedes lo van a encontrar. De hecho, escuché, aunque no ha querido explotarse esa parte, pero escuché que en la alcaldía la dejó totalmente vacía. Hubo dificultades económicas. Al principio lo que pasa es que quien releva a David Collado es una persona de su mismo partido y no lo va a condenar. Cosas, y no va a decir algunas cosas. Volviendo a los proyectos viables, está Carolina, sí, por el intento de darle como herencia el capital político de Hipólito Mejía. Digo el intento porque aquí en este país los liderazgos no se heredan.
O sea, tú tienes que construirlo. Pero Carolina creo que no ha entendido esa parte, porque siendo secretaria del partido, siendo alcaldesa, oye, tú tienes un nicho ahí en esos barrios de Gualey, Guandule, Capotillo, Pero se ha recostado. Cristo Rey, pero se ha recostado y quiere que la agarren por los cabellos como hicieron ahora para la alcaldía y que la pongan también como candidata a, candidata presidencial. Y lo mismo Digo, que, esa es mi percepción. Claro, no, y lo mismo que la impulsa a ella es lo mismo que la detiene, es el handicap. El handicap que quiere decir que te impulso y te retengo es Hipólito Mejía. Porque vemos a Hipólito Mejía que tiene un liderazgo importante, creo que de los pocos liderazgos genuinos que quedan en la República Dominicana, Hipólito Mejía tiene uno. La gente sigue a Hipólito porque le gusta a Hipólito. No, independientemente de las opiniones que tengamos sobre Hipólito, el que sigue a Hipólito, igual que el que sigue a Leonel. Es un líder dentro del PRM. Claro, igual que el que sigue a Leonel, igual que sigue a Danilo. Son personas que la siguen porque a la gente le gustan esos personajes. Entonces, cuando vemos a Hipólito, que tiene un liderazgo genuino, pero también hace declaraciones que van en contra del interés nacional, como decir que la República Dominicana depende estrictamente de la mano de obra de ilegales haitianos. De ilegales, sobre todo. Porque él lo tiene en su finca. Porque él ha hecho riqueza con esa mano de obra. Entonces, no reconocer que se ha manejado mal el entorno a la migración y el promover ese desorden es un hándicap que tiene Carolina Mejía, a pesar de que Hipólito Mejía tiene un liderazgo. Sí, exacto. A pesar de, y un porcentaje muy alto dentro del Partido Revolucionario Moderno. Exacto, no, porque él formó ese partido con Abinader. Con Abinader, ¿entiendes? Exacto. El otro proyecto que creo que tiene posibilidades es el de Wellington Arnaud, porque Wellington Arnaud, si muy bien, debe hacer un trabajo de que la gente asocie su cara con su nombre, su afiliación política y sus pretensiones políticas. Eso le falta a Wellington Arnaud, pero tiene un trabajo con la estructura de ese partido muy interesante. Tiene nichos y células de seguidores y de dirigentes importantes del PRM en todo el territorio nacional. Pero hasta que no solucione que la gente comience a reconocer su cara con su nombre, su asociación política y sus aspiraciones, entonces ahí tendría un problema. Pero en esos tres es que está el presidente el candidato. El candidato. El candidato a la... Si el candidato del PRM es producto de una primaria transparente, participativa, y que la ala política de ese partido tenga una participación genuina de ella, es muy probable que ellos retengan el poder. Con el uso y abuso de los recursos del Estado, como siempre ha sido. Exacto, en todos los gobiernos. En todos los gobiernos, sí. Es muy probable que el que salga ganador de una primaria así, que me imagino yo que van a hacer esos tres proyectos, aunque yo manejo una tercera hipótesis, que pudiera decirla ahora, pero una cuarta idea, sería. Una cuarta hipótesis, que pudiera salir en algún momento. No, Tony, no entra en el cuarto siquiera. No, mira que Tony es agradable, ya yo es un tipo agradable también. No, y tiene un apellido, Tony. Exacto, pero te voy a explicar. Raquel Peña sería la candidata idónea de Luis Abinader. Una extensión de su gobierno. Para mí esa es su candidata, Para mí. Sí, sí, es su candidata hoy. Sí, hoy. Pero hay un detalle, ella no prende. Entonces, en estos días estuve hablando... Tiene el mismo hándicap que David Collado, en cierto aspecto. Exacto, no, tampoco. Ella tiene menos historia política que David Collado. Menos historia, pero si ella quiere comenzar su carrera política aspirando a la presidencia, bueno, allá sus asesores, pero... Bueno, ya fue vicepresidenta 2 veces también. En estos días, le gustó el carguito, soñó también, entonces claro, eso es posible. No, y también, pero ella ha tenido roces con personas importantes políticas en el PRM. Sí. Como los poderosos están con ella. Los poderosos económicos, pero no los poderosos políticos. Exactamente. Y una parte necesita la otra. Claro. Si tú puedes tener todo el dinero del mundo, si tú no lo sabes dónde poner, tú no vas para parte. Igualmente tú puedes ser político con más carisma del mundo, pero si no tienes dinero no vas para parte en este país. Pero en estos días estuve hablando con unos amigos, había uno del proyecto de David, había uno del proyecto de Carolina y había uno del proyecto de Wellington. Amigos míos, estábamos en una peña, compartiendo algún vinito, unos cigarros, y surgió ese tema. Y digo yo, pero Raquel sería la candidata idónea de Abinader. Y me dice, sí, es cierto, pero ella no prende. Y eso lo sabemos todos. Y le digo yo, entonces, ¿cuál sería? Me dice él, hay una persona en el partido que tiene más confianza con Abinader que Raquel Peña. ¿Cómo va a ser? Y yo, sí. Yo le pregunto, dice, claro, duerme con él, Raquel Albaje.
O sea, que tú crees que Raquel Albaje podría... Digo, en un momento se bailoteó el nombre de ella, incluso Es en una los medios, posibilidad. Sí. Y no tiene más confianza Pero Raquel claro, Albaje que pero Raquel no, Peña. no solo más confianza, tiene más tigueraje. Claro, y no solamente. O sea, y creo que la puede verdadera conectar más. estadista entre Abinader y Albaje es ella. Es ella. Porque yo Así creo es. que ella ha tenido un roce más cercano con la pobreza y como el dominicano asimila la pobreza que Luis Abinader. Para mí ella es más aterrizada que Luis Abinader en ese sentido. Ahora, yo creo que en algún momento pudiera considerarse la posibilidad de, ya que Raquel Peña no prende, entonces vamos a tirar De Raquel a Albaje. Raquel. De Raquel a Raquel. Entonces, ¿qué haría esto? Hay muchos funcionarios y miembros del PRM que no se han identificado con ningún proyecto político, esperando la línea de Abinader. Y si la línea de Abinader es que apoyen a Raquel Albaje. No, Es una todos se van por posibilidad. ahí. Entonces, Todos se van por ahí. y hay proyectos que ya salieron que se van a guardar. Bueno, hay algunos que yo veo que están como medio tímidos, como que están por soltar ya esas opciones. No, por pero ejemplo, vamos a seguir hablando porque... Es interesante. Exacto, está muy interesante, aunque sobre David Collado hay que hablar muchas cosas todavía, claro, sí. porque se cree dentro del Partido Revolucionario Moderno que ese es el candidato a vencer. Entonces, de Raquel a Raquel podría ser una opción antes de que culmine el 26. Pudiera haber una posibilidad. Ahora tendríamos que ver si Raquel Albaje tiene el carisma que se requiere para construir una candidatura en su entorno, cómo ella puede construir un discurso, a pesar de que es una buena oradora, mejor que Abinader. Sí, es mucho mejor. Claro. Es más versátil. Exacto. Habría que ver si pudiera resistir cuestionamientos y a ver cómo ella maneja esos cuestionamientos. Y yo creo que ella pudiera, pero había que esperar. Yo creo que más que Raquel Peña, que no va para parte en ese partido, creo que es... Pero la vice, que tiene todo ese poder, No, la vice porque la vice tiene ahora mismo educación, la vice tiene salud, la vice tiene obras públicas, la vice tiene la gente eléctrico, o sea, ya maneja todo eso. Y te diré algo. Y ahí hay que están los millones. Te diré algo, si Raquel Peña hubiese comenzado a construir una candidatura, no hubiera cometido el error de nombrar como jefe de campaña a Adolfo, el que está en promedio. Adolfo Pérez. Adolfo Pérez, una Pero persona Adolfo... que es súper... No, él como persona probablemente sea una persona agradable, no tengo el gusto de conocerlo, pero en su gestión frente a las farmacias populares... A la farmacia del pueblo. Exacto, ha quedado a deber. Sí, eso Ha quedado a deber. Entonces, si tú me presentas a tu jefe de campaña, un tipo que ha quedado a deber en su gestión, entonces tú me estás mandando un mal mensaje. Ahora, si ella hubiese presentado un Bautista, el que era presidente del PRM, yo, coño, la vaina va bien. Sí, un Andrés Bautista. Andrés Bautista, yo, coño, el proyecto es sólido, el proyecto que te presenta un político, pero se nota que falta experiencia política en ese proyecto, que es solamente dinero, y que ella tiene el alcance que tiene porque tiene un cargo importante garantizado por la Constitución de la República y se sirve del mismo plato del presidente. Ya que porque no nos íbamos a meter en todos los candidatos del PRM, porque son muchos. Sí. ¿Qué tú crees de Guido Gómez Mazara? Guido, para mí Guido es uno de los políticos más acabados que tiene la República Dominicana. Lo considero que está muy tímido después de que tiene el cargo, y más que él tiene un liderazgo importante en la República Dominicana, enfrentarse al presidente sin tener un puesto y sacarle 5%. Y sacarle 5% es una hazaña Y a sin un ministerio detrás. No, sin dar un peso. Exactamente. Ese 5%. O sea, eso es orgánico. Y también un 5% orgánico. No, y también las condiciones que se hizo la primaria. Sobre todo, también, sí, porque se sabe lo que entonces, se sabe lo que hubo. Exacto, entonces tú tienes que ver que en unas condiciones normales, donde el juego es limpio, yo creo que Guido hubiese sacado aproximadamente un 20%, pero el presidente hizo lo no podía permitir eso. Lo políticamente correcto era no permitir eso. Exacto. Porque era un reflejo de un disgusto que se iba a expresar dentro de su propio partido, y eso pudo causar un daño mayor hacia la candidatura. Entonces creo que políticamente hizo lo correcto, y muchos ahora dicen que el presidente debe ser el presidente del PRM también. Creo que es un error. Pero hay un grupo que quiere que él sea el presidente del PRM, y hay otro grupo que él quiere que quieren que él vuelva a candidatearse, que sabemos que la Constitución no se lo permite, pero, y además de que no se lo permite, él también le puso un candado. O sea que... Sí, pero tú sabes que aquí vivimos de un país lleno de muchas personas graciosas. Aquí la gente quiere interpretar las cosas como le da la gana, no como es. Creo que el presidente
en mi percepción personal, la de Melvin Sena, es que el presidente está loco por salir de eso. Se metió en el embrollo y ahora entonces no sabe cómo sale. Ya yo cumplí, ya yo me sacrifiqué. Quería ser, él hizo su tarea para ser presidente. Sí, exacto. Él recorrió el país, hizo un liderazgo importante, hizo inversiones importantes. Se puso viejo en 2 días, ¿eh? Claro, no solamente eso. Hizo tanto trabajo político para alcanzar la presidencia de la República que hizo trabajo de más que hoy le está perjudicando. Sí. Entonces, no es como otros candidatos como el mismo David Collado, que pretende que porque eres bonito y usa unos tenis de marca, entonces hay que elegirlo a él. ¿Entiendes? Y que anda en jean y esas cositas. El desespero tú lo ves, porque ahora tú ves, David Collado ha tenido que ir a los barrios, ¿verdad? Pero yo, que soy un tipo de barrio, yo me crié en Villa Duarte, cuando dan las 12, 3, 4 de la tarde, en los barrios tú no ves gente. Sí. Todo el mundo está trabajando, está en la escuela, todavía. Y tú ves en esas intervenciones espontáneas de David Collado un grupo de gente, casualmente vestida casi igual. Igualito. Casi igual. Eso te da un mensaje, lo llevaron. Y todo con un... Lo llevaron a la mala, porque si no iba entonces estaban cancelados el otro día. Exacto, entonces tú ves todo con una actitud complaciente con él. Sí. Cuando hay personas que tienen cosas que decir de este gobierno que no necesariamente son positivas. En todos los barrios. En todos los barrios. Hay gente que sí, la va a defender la gestión. Hay gente que va a comparar con otras gestiones, sí. Pero no todo unánimemente va a ser bueno, ni todo unánimemente va a ser malo. Y cuando tú ves que quieren jugar... Hay una estrategia que se llama primado negativo, que es cuando las instituciones intentan manipular a la gente con movimientos que son exagerados, para después venir trayéndolo poco a poco a la realidad y ya tú no tengas capacidad de asombro. Eso hacen con David Collado. O sea que tú crees que David, esa percepción que existe, que es el hombre a vencer dentro del Partido Revolucionario Moderno, no es así. O sea, está dentro de ellos. Oh, claro, sí. Es un candidato, diríamos, potable para poder llegar. Si puede vencer a Carolina, si puede vencer a Wellington, ¿verdad? Que es el otro que entiende que lo que yo creo. Exacto, que entiende que tiene todas las posibilidades. Pues te voy a explicar más. Aunque a Wellington le están jugando sucio, le están como... Lo quieren sacar del juego. Claro, pero también si tú entiendes que Wellington no tiene posibilidades, yo lo expusiera en las encuestas. Si tú lo sacas es porque tú no quieres que la gente lo vea. Entonces ahí ya te está diciendo que algo no está correcto. Exacto. Ahora, te voy a explicar algo. Es más probable que todos los otros proyectos se unifiquen para llevar un solo en torno a uno de ellos, excluyendo a David Collado. Y te voy a dar una primera señal. Mira. Y no a la vice, porque muchos creen que es a la vice para cerrar el paso, que podría suceder eso. No creo que sea la vice. Más fácil, mira, en ese entorno pudiera estar Carolina, Wellington o Yayo. Ok. Yayo fue el hombre que le armó a Carolina realmente su primera candidatura a la alcaldía, que yo entiendo que la ganó con el apoyo del PLD, pero la ganó. Exacto. No, Yayo construye muy bien. Y creo que él ha reconocido que su verdadero valor para la coyuntura actual y con miras al 2028 está en construir nuevamente, construir para otro. Eso le va a dar a él una cuota de poder importante, independientemente de quién sea el candidato y que retengan el poder. Eso es lo creo. Y creo que por una discusión que se filtró entre Yayo y David, que supuestamente Yayo le dijo a David... O sea que ustedes hackearon por ahí. Nos llegan informaciones. Supuestamente Yayo le dijo, de mí corre que tú no vas a ser candidato. Y al otro día se junta con Carolina Mejía y filtran una foto. Sí. Y filtran una foto. Ayer estaba Wellington Arnaud en un programa de una estación de aquí del país y el domingo estaba en un programa del Canal 9 y dijo la misma cosa en los dos programas. Dijo, yo fui que le dije a Yayo que corra, que trabaje para él. Entonces, si vemos que Yayo se enemiga con David, al otro día filtran una foto con Carolina y Wellington le tira un piropo, tú ya estás viendo que hay como un acercamiento. Y cuando tú ves que Carolina no se refiere de manera despectiva a nadie, aunque Carolina es otra que no va a los medios,
ni habla, ni va a Ni los habla, ni va a los medios, medios, ni nada. ni baja la base. Pero la cuando- secretaria del partido. Exacto. No, por ejemplo, en estos Que días, pudiera haber explotado eso, ¿eh? Giancarlo Simanca es un diputado de la Sí, sí. circunscripción Ahí 3 vi, de Santo ahí vi, Domingo ahí vi. Este. Él hizo un llamado para las personas... Mi hermano y amigo Giancarlo. No, y a mi hermano también. Mi hermano, que lo quiero muchísimo. Él hizo un llamado a los miembros del partido que no se habían identificado con ningún proyecto a sumarse a Carolina. Sí. Y yo le respondí a mi amigo Simanca, le dije, ¿cómo figuras como Robert Arias va a apoyar a Carolina Mejía cuando él tiene un estigma del H20 desde que salió el H20 y ella no ha hecho nada por Robert Arias? ¿Atrás de qué va a apoyar a Carolina? De acuerdo ¿Cómo va a contigo, apoyar? De acuerdo contigo. En Exacto. ¿Cómo va a apoyar Robert Arias a David Collado cuando es más de lo mismo? ¿Cómo va a apoyar a Wellington, que Wellington no le garantiza nada? ¿Cómo va a apoyar a Yayo, que Yayo no le garantiza nada? Entonces, tú tienes Y Robert es un líder en el municipio de Santo Y lo Domingo Este. mismo que pasa con Robert, pasa con un montón de gente allá, que son líderes importantes. Yo veo que a Bertico, ¿no? Que a Bertico le dieron él es cónsul en New Jersey. Le dañaron su proyecto. Para tú ser cónsul en cualquier país, tú tienes que abandonar tu liderazgo local. Pero Porque tú nada más obligatorio. te puedes llevar 1 o 2 gente contigo. Exacto. Y Máximo 10. Máximo. Y ese consulado es un consulado que no tiene mucho tiempo, o sea que no produce, no, que no tiene mucho no produce. tiempo, que no es reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Exacto. No está produciendo, te digo. Ese consulado de esa zona, que es la zona triestatal, que le llaman, que es Nueva York, New Jersey, Connecticut, Sí. esa zona triestatal es el único consulado reconocido en esa área, incluyendo hasta Boston, ese Nueva Sí, York que sí, está. el de Nueva York, exacto. Luego está Washington, luego está Miami, creo que el de Los Ángeles está reconocido. Creo que no pasan de 5 los consulados dominicanos en Estados Unidos. En América. Creo que Puerto Rico sí se lo reconoce. Sí. Pero fuera de eso, a Bertico lo que lo sacrificaron de mala manera, así. mal pagado. Y Mal de pagado. hecho, Bertico hizo el trabajo sucio para el presidente. ¿Por qué? Bertico, que es mi amigo, Bertico se crió con mi abuela y me distingue con su Ya. amistad, pero yo soy una persona muy objetiva. Para las primarias, para elegir el candidato a alcalde en el PRM en Santo Domingo Este, que fue el único municipio que se tuvo que hacer primaria, porque no le Porque cogieron se la línea al impusieron. presidente. Exacto, se impusieron. No le cogieron línea al presidente. Sí, sí. Fue en Santo Domingo Este. El candidato a vencer era Adán Peguero. Sí, eso es así. Indiscutiblemente. Y lo Indiscutiblemente. demostró, Y lo ¿eh? demostró. ¿Qué hacen con Bertico? Tiran a Bertico para dividir el voto de los PRMistas que estaban disgustados por el maltrato que le dio Manuel, por Sí. el maltrato que le dio el gobierno central, Es así. a no nombrarle a nadie Sí, y no sí. darle espacio a nadie. Le tiran a Bertico y le dividen el voto a Adán Peguero para no dejarlo pasar porque al presidente no le agradaba la candidatura de Adán Peguero. Estaba quillado o está quillado con Adán porque Exacto. no le ha dado nada. No, se dice que la cónsul de Canadá es la esposa de Adán Peguero. Se dice, Bueno, no ok, tengo el ok. dato confirmado. Ya. Se dice. Diego Astacio, que fue, ahí yo digo, porque yo no te voy a hablar de la gestión de Diego Astacio, que puede tener sus luces y sus sombras como la tiene. Personalmente creo que lo está haciendo mejor que Manuel, mucho mejor que Manuel. Pero Por lo menos es más publicista que Manuel. ¿eh? no, pero la basura tiene una connotación diferente. Por lo menos no está regada. ¿Entiendes? Los contenedores hacen una función de por lo menos no exponer al municipio que esté en descuido. ¿Entiendes? Hacen una función Sí, no, claro. que hay que seguir mejorando. En Aunque esa no estoy de cuestión. acuerdo con esos contenedores en la avenida San Vicente de Paúl que obstaculiza todo el tránsito cuando necesitamos Sí, más espacio. Está bien, pero ¿qué pasa? Que la ciudad creció sin una planificación y hay Sí, que dar no, un tipo de respuesta. No creo que sea la respuesta, la mejor respuesta, no. pero es la respuesta posible. ¿Entiendes? Digo Astacio que hizo su trabajo de amarrar la chiva con el presidente. Sí, porque Mejor hombre, que Adán, me- mejor que Bertico, mejor que Robert Arias que aspiraba, mejor que Mérido Torres. Se lo echó a todo en un bolsillo porque él se amarró con el presidente. Sí. Y el presidente lo escogió a él. Y se la jugó por él. Y puso todo el aparato del Muelió gobierno. más. Moldeó más. Sí. Y por eso Díaz Astacio es el alcalde. Entonces, habría que ver cómo tú ahora haces que esos políticos que fueron ninguneados mayormente por el gobierno central, ninguneados por Manuel Jiménez, Sí. y algunos no están conformes con Diego Astacio, tú lo integras a un nuevo proyecto político y se sientan conformes a trabajar con la única moneda de la confianza, porque ellos no tienen nada que darle.